poco saber de él, ¿no? Y Dios se revela a través de la naturaleza, es posible conocerlo a él y a su creación. Y, y todo lo que él hizo es posible a través es posible verlo a él mismo a través de la contemplación de su creación. Y es perfecto. Y nosotros a veces no lo vemos, capaz puede ser por el mundo en el que vivimos, capaz a veces por esta relación que tenemos con los celulares, las máquinas, las computadoras, a veces se nos hace medio difícil, o por el mundo del trabajo en el que estamos, pero Dios se revela en la naturaleza. Y es importante también que nosotros también conozcamos de Él en su palabra y en la naturaleza, ¿no? Como usted lo había planteado en la revelación general y la revelación específica. Y iba a decir otra cosa, pero se me fue ahora de la mente, estaba pensando en otra cosa. Sí. Sí. Importante como inicia esa parte, esa porción, ya que empieza hablando que Dios está irado contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí? Dejando de lado que hoy en día pareciera que se quiere quitar la responsabilidad, y hay muchas frases que dicen que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, y realmente lo que vemos acá es que Dios está irado contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiere decir que da a entender que lo que Dios más aborrece es todo aquello que va en contra de su voluntad, todo aquello que detiene la verdad, todo aquello que no está de acuerdo a la verdad. Y habla de la ira de Dios. Quiere decir que Dios está irado contra los seres humanos que aborrecen la verdad. Y eso tiene que quedar claro. ¿Sí? Sí. Entonces es importante que ese primer versículo 18 nos deje esa claridad para poder hablar a partir del versículo 19, porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, dando a entender de que todas las personas pueden llegar a entender que existe un Dios, ahorita vamos a profundizar sobre esto, y que todos podemos llegar a comprender que existe un Dios y que es un Dios verdadero, por tal motivo no podríamos ir en contra de él. Entonces, no sé, Gustavo quiere comentar algo sobre estos dos versículos. Carlos, sí, bueno, un comentario específicamente del versículo 18, pero quiero, no sé, dar un concepto un poquito más amplio. No voy a profundizar en los otros versículos, solamente algo que me parece interesante desde el versículo 15, pues, solamente leo el 15, retrocediendo un poquito. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y si nos damos cuenta de los próximos versículos del 16 hasta el versículo 20, cada versículo arranca con un porqué, dando una explicación de cuál es la finalidad y cuál es la importancia de ese propósito que se trazó viajando a Roma. Dice entonces el versículo 16, porque no se avergüenza, o porque no me avergüenza el Evangelio, decía Pablo en ese entonces, o más bien, es importante primero porque el Evangelio es poder de Dios. Dice el 18, porque este mismo Evangelio revela la ira de Dios. ¿Sí? En el 19 entonces habla de que Dios mismo se manifestó a los hombres, inclusive uniéndolo con el versículo 20, dice que se manifestó de tal manera a través de la creación que los hombres no tienen excusa para negar a Dios, ¿cierto? Muestra toda la finalidad del Evangelio, ¿sí? O cuál es el propósito del Evangelio. Y en el versículo ya 18, en el cual estamos entrando, dice que la ira de Dios se manifiesta en contra de dos términos, impiedad e injusticia. Y esos dos términos está hablando de la dureza del corazón del hombre en las dos direcciones en que normalmente se relaciona. Hablando de injusticia, de la dureza, de las malas prácticas, ¿cómo podemos llamarlo? No sé, de la maldad del hombre en contra de los otros hombres. ¿Sí? Y cuando habla de impiedad, habla de la dureza del corazón del hombre, de la rebelión, de la obstinación en contra de Dios. Básicamente eso, Carlos Mario. Sí, y es importante entender que a partir del versículo 19 en adelante, gracias por ese aporte, porque hablando sobre eso va a empezar algo que habló también Florencia, a hablar sobre lo que llamamos nosotros revelación general, ¿sí? De qué forma, a través de todo lo que Dios creó, las personas pueden entender que existe un Dios. No obstante, la revelación general no lleva a la salvación.
La revelación general me lleva a mí a entender que existe un Dios. Y con todo lo que Dios ha creado, al ver la creación, al ver todo, yo debería entender que hay un Dios. ¿Sí? Y de hecho, a partir del versículo 19 se empieza a dar eso y también empieza a mostrar cómo los hombres, a pesar de que entienden, a pesar de que es muy evidente de que Dios existe, todos vamos en contra de Dios. También es muy probable no, en esos versículos también se deja claro acerca de la incapacidad del hombre de poder agradar a Dios por su propia cuenta. Y lo vamos a ir mirando poco a poco. También les quería contar, antes de que pasemos, hay varias personas que no nos pueden acompañar en las sesiones aquí en tiempo real, porque de hecho me dijeron, porque hay muchos que lo están viendo también en diferido. Entonces, para que lo tengamos ahí también presente, que hay muchos que me dicen, no, nosotros no podemos estar en la parte así en vivo, pero lo estamos viendo en diferido. ¿Listo? ¿Alguien más quiere comentar sobre estos dos versículos? ¿Alguien que quiera? Hola, ¿Algo? buenas noches. Sí, ¿quién saludó por ahí? Fernanda. Fernanda. Dale, Hola, Fernanda. buenas noches. Disculpen ahí la tardanza. No. Bueno, empezando por el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Bueno, toda impiedad hace referencia a la ausencia de rectitud del hombre, ¿no? A actos depravados, inmoralidad de todo tipo, ¿no? Pues bueno, aquí creo que nos deja claro que el mundo no tiene remedio a menos que individualmente la gente crea en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Esta es la razón por la que Juan dijo, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, creo que aquí se refiere a la forma de vida de la gente del mundo, ¿verdad? Porque pues eso no proviene de Dios. Y bueno, donde dice la parte, la ira de Dios se revela con los que detienen con injusticia la verdad, es decir, pues con los que bloquean la verdad, la existencia de Dios, ¿no? Pero la existencia de Dios, como ahorita estaban comentando, pues se comprueba a través de la creación, ¿no? Sí. El eterno poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que pues nada tiene excusa. Dios, pues como podemos ver, también se revela a través de la naturaleza, ¿no? Sí, pero ya vamos para allá. Ok, perdón. Listo. perdón. Okay. De hecho, algo que es importante entender acá es que cuando Pablo empieza a tocar estos versículos de aquí en adelante, ahí estamos incluidos todos. O sea, antes de que él empiece a tocar acerca de la justificación por medio de la fe, está como centrando a los romanos de que todos los hombres somos culpables y realmente todos nos oponemos y todos nosotros tenemos maldad en nuestro corazón, todos nosotros vamos aún en contra de la verdad. Y eso es lo que Pablo quiere enfocarse al escribir a los romanos. ¿Listo? ¿Alguien quería más hablar? Muchas gracias, María Fernanda. ¿Quién era el que iba a hablar ahorita? Sí, hola, buenas noches. Yo, Pastor Leo. Leonel, dale, León. ¿Cómo le Leo, va? ¿tú también es de Chile? ¿De Argentina? Argentina, sí. Dale. Sí. No, aquí podemos ver cuando dice, porque la ira de Dios se revela, tiempo presente, se revela, no se revelará. Hay un día, el día final, el día del juicio, donde Dios volcará toda su ira, ¿no? Su justo juicio, pero su ira se revela, tiempo presente, por la impiedad, obviamente, de todos los humanos que persisten en pecar. Muy bien. Todo aquel que persiste en pecar. Muy bien ese punto, sí, ahí se revela, o sea, hablando de que realmente Dios Tiempo está irado en presente. este momento contra toda impiedad. Sí, hay veces como estamos hablando, como que se quiere dividir esa responsabilidad. ¿Listo? Muy bien. Yo les quería leer un comentario antes de pasar a los siguientes versículos de Lutero, ¿cierto? Importante también mirar ciertos apuntes de ciertos escritores con respecto a algunas porciones de lo que estamos leyendo.
Lutero, con respecto al comentario de Lutero de Romanos, con respecto a esto, dice, porque cuando dice, porque manifiesta la ira del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice, el apóstol presenta ahora un argumento sacado de la comparación de dos cosas contrarias, para probar que la justicia no puede sernos dada ni llegar a nosotros, sino por el evangelio. Eso es lo que va a empezar a profundizar más adelante Pablo, ya que él nos está centrando a todos de que todos somos culpables. Pues fuera de él demuestra que todos los hombres están condenados. Así deduce que el Evangelio solamente está la salvación. Ya vamos a profundizar sobre eso. Como primer fundamento de la condenación humana, alega que la admirable construcción del mundo y el orden maravilloso de sus elementos han debido incitar al hombre a la glorificación de Dios y, sin embargo, nadie existe que cumpla con tal deber, por lo que todos son hallados culpables de sacrilegio y perversa y detestable ingratitud, que son los versículos que se hablan a continuación. Que todo eso que está hablando de cómo Dios se revela a través de lo que Él creó, que nadie puede tener excusa de que Dios no exista, eso es lo que vamos a empezar a mirar en los versículos que siguen. Cuando dice porque Dios se lo manifestó, quiere indicar que el hombre ha sido creado para contemplar esta excelente obra y que Dios le ha puesto ojos en el rostro para que contemplen tan bella imagen del universo, pudiera conocer a su autor. Quiere decir que Dios permite que a través de lo que Él creó, todos logremos comprender que existe un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios grande. Entonces vamos a entrar en estos dos versículos que siguen a continuación. Romanos 1, 20 a 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, algo que veníamos hablando desde los versículos anteriores, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eli, ¿quiere comentar algo sobre estos versículos? Eli Jesús. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, claro. Eli, ¿usted es de Costa Rica o Puerto Rico? Me olvidó. República Dominicana. Ah, imagínese. República Dominicana, sí. Ok, según lo que yo estuve estudiando, puedo entender que cuando Dios nos habla de su creación, o sea, la creación del mundo, o mejor dicho, del universo, transmite claramente la persona de Dios, o sea, Dios como tal, en su eterno poder, o sea, para que marche a funciones a la perfección, tiene que tener, o sea, para que el mundo marche a una perfección como la cual marcha, tiene que tener un creador poderoso, que es nuestro Dios. ¿Me escuchan? Sí, dale. Okay. Aunque recordemos que no es que vayamos a la perfección, pero no, siga. Ok. No, porque, por ejemplo, saliéndome un poquito de, como que dice, del tema, el Sol está en una posición tan exacta que si estuviera un poco más para allá del Sol, o sea, la Tierra está en una posición tan exacta que si estuviera un poquito más para allá acerca del Sol, o sea, ya no existiríamos. O sea, para que estuviera en ese punto tan perfecto, existió alguien que lo pusiera en el lugar que está. Bien. De hecho, Eli, pues en la actualidad, dentro de los científicos, hay muchos que ya optan por ser creacionistas, ¿cierto? Porque dicen que esto no se puede haber logrado por causa y efecto, pero va muy por ahí, pues, como para profundizar por eso. Muchas gracias. Mónica, ¿quiere comentar algo de estos versículos? Hola, pastor, buenas noches a todos. Sí, voy a enfatizar un poco en el versículo 20. Tenemos un Dios que es espíritu, eso lo sabemos, pero hay cosas que nos muestran en su revelación general, como decía usted, que por medio de las cosas hechas sabemos que hay un diseñador, como decía nuestro amigo anteriormente, y se nos hace manifiesta por medio de ¿qué? De la creación del mundo, de modo que no tenemos excusa. O sea, ningún hombre podrá escapar de la condenación de Dios y entendemos que existe una divinidad y un creador. También nos damos cuenta que la revelación de Dios por medio de la creación nos salva, como lo decía usted, no nos proporciona un conocimiento de Dios y tampoco el acto salvífico. O sea, tenemos dos diferencias. Uno, el conocimiento que sirve para quitar la excusa y el otro que es para salvación.
Bien, muchas gracias. Mónica, ¿usted de dónde es? De Chile. De verdad, Chile. Pensé que como estaban en estos días vi que estabas aquí en Colombia. Sí, eso fue hace unos meses atrás. Ah, ya, listo. Listo, no, lo que dice Mónica es muy cierto. Hay que entender, y aquí sí nos permite como profundizar lo siguiente, y es que hay que entender, por eso vamos metiéndole como un poquito de doctrina a medida que vamos avanzando, algo que llama la revelación general y otro la revelación especial, para de pronto los que no han profundizado sobre estos temas, de la forma que Dios en todo lo que creó, nosotros podemos ser conscientes de que existe un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios grande, pero solamente a través de la revelación especial, cuando estamos hablando de esos 66 libros inspirados, es que nosotros podemos entender el Evangelio. Hay muchas personas que pueden comprender que existe un Dios, pero no van a llegar a la salvación. Solamente conociendo el Evangelio, el plan de redención que se reveló en esos 66 libros, que nosotros podemos comprender ese plan. Entonces me impresiona cuando dice que las cosas invisibles, de que este mundo material fue creado, hablando la palabra desde lo invisible, o sea, esto material surgió de lo que es invisible, o sea, Dios mismo lo creó y mostrando su eterno poder, su deidad, al ver la grandeza, al verlo maravilloso, verlo sublime, ¿sí? Es más, mire que muchas personas han dado, de hecho Lutero, los reformadores decían, bueno, tan grande que es el universo, ¿existirá vida en otros planetas? ¿Ustedes qué opinan? Y ya les digo qué fue lo que dijo Lutero. Es bueno entender eso, porque hoy hay muchos cristianos que tienen un punto de vista sobre eso. ¿Ustedes qué creen? Pastor, ¿puede decir algo? Sí, claro, Lionel, dale. Muchos dicen por qué Dios creó un universo tan grande y solamente se puede habitar un planeta Tierra. Pero podemos ver que Él creó un universo tan inmenso para demostrar su poder y su grandeza. Si hubiese creado la Tierra, el Sol y la Luna, veríamos a un Dios no tan majestuoso como la palabra lo describe. De hecho, Lutero y otros reformadores decían que un universo tan grande, tan impresionante, servía como escenario para el drama de redención que se vivía en el planeta Tierra. ¿Cierto? De hecho, vemos algo sorprendente. Vemos que el universo es muy grande a comparación de lo que es el planeta Tierra. ¿Cierto? Pero es muy claro que todo eso se creó con el fin que comprendiéramos que Dios es soberano, que Dios es grande y que nadie, la Biblia es muy clara, nadie puede tener excusa de que Dios no existe. Todos aquellos que quieren ir en contra de eso, manifestando que Dios no existe, la palabra en muchas ocasiones los llama necios. Todos aquellos que a pesar de ver la grandeza que hay en el universo, la grandeza de todo lo creado, la palabra los llama necios. Pues mire que la propia palabra lo da por sentado, dice, porque habiendo conocido a Dios, habiendo entendido, y ahí está hablando de todos los humanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, a pesar de que era muy evidente de que Dios es real, sino que ahí ya sigue otra parte en la cual vamos a profundizar, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya profundizaremos sobre esa última frase. ¿Alguien más quiere decir algo? Pablo. Bueno, Pablo no tiene micrófono. Vivian Barrera, ¿quiere profundizar algo ahí? Vivian, bueno. Vivian está ahí. Antonio. Bueno, sí, pastor. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, en estos dos versículos de verdad que son muy impresionantes, ¿no? La doctrina de solo por gracia aquí brilla como el sol, porque vemos que aunque podemos ver y comprender con un conocimiento general, que es a que Pablo se refiere en el versículo 21, como decía usted, de que hay un Dios verdaderamente poderoso, de que hay un Dios, de que tanta perfección de todas las cosas solo pudo haber sido hecho por alguien poderoso, y ese es Dios. Pero aquí vemos que la doctrina de la gracia brilla y implícitamente está el ministerio y obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. De verdad que nos muestra de manera clara que sin la obra de regeneración mediante la fe y
y la obra regeneradora que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu, es imposible que podamos ser salvos. De lo contrario, aún teniendo tanto conocimiento científico y aún la ciencia avanza, sin la intervención del Espíritu Santo en nosotros, solo vamos a terminar envanecidos en nuestro razonamiento y en la dureza de nuestro corazón. De verdad que esto es un llamado de atención bastante fuerte para nosotros los que predicamos, porque es algo que nos debe incentivar a que realmente debemos predicar el Evangelio. El Evangelio es la única esperanza, y sin la intervención del Espíritu Santo, ningún hombre podrá ser salvo jamás. Aunque también, sí, muchas gracias ahí, Antonio. Es muy claro que aquí también se deja pues ver, el versículo 21 en adelante se va a mostrar como esa incapacidad, ¿cierto? La incapacidad que tiene el hombre de poder buscar a Dios por su propia cuenta. Recordemos que cuando hablamos de la incapacidad es porque entendemos la doctrina también de la depravación total. O sea, el hombre al caer, digámoslo así, en pecado, el hombre, tanto lo que es su mente, su alma, o sea, todas sus emociones, o sea, están, digámoslo así, en una depravación total que no tiene la capacidad de poder entender las verdades divinas. Y nadie busca a Dios. Realmente estos versículos están enfocándose en eso. Ahí estamos incluidos todos. O sea, primero, antes de hablar de esa salvación, de esa elección, está hablando de la reprobación en la que se encuentran los seres humanos. Entonces ya vamos a ver, estamos hablando como en esa depravación, antes de hablar de la elección de Dios, que Pablo le empieza a mostrar punto por punto. Porque ahí lo que cuando dice se envanecieron en sus razonamientos es porque si no fuera por la gracia, nuestro corazón todavía estaría envanecido en sus propios razonamientos y seguiría en su necio corazón entenebrecido, o sea, en oscuridad y en su propio razonamiento. Recordemos que si no fuera por la elección de Dios, todos mereceríamos la ira de Dios. Ahí nos debemos desenfocar en eso. Todos merecemos la ira de Dios. Todos nosotros no buscábamos a Dios. Todos nosotros nos dejamos llevar por nuestro razonamiento, nos dejamos llevar por nuestro necio corazón, pero fue Dios quien circuncidó nuestro corazón, también como dice la palabra, y lo que hizo fue liberarnos de esa esclavitud del pecado en el cual estábamos. Ahí lo que está dando a entender es eso, esa depravación en la que el hombre está, que se deja llevar por su envanecimiento, su razonamiento, y se deja llevar por el entenebrecimiento de su corazón, ya que no tenemos la capacidad para buscar a Dios. ¿Alguien quiere aportar algo sobre estos puntos que acabé de decir? Acá, Pastor, Kelly. Kelly. Sí. Bueno, ahora como cerrando este maravilloso versículo, definitivamente hay un arquitecto perfecto que creó todo perfecto de una forma maravillosa, el universo, las estrellas, una al lado de la otra, y es maravilloso y grandioso, pero no más grande y más maravilloso que la obra que hizo Cristo en el corazón del ser humano cuando ya lo regenera, cuando ya somos transformados, somos mutados. Como definitivamente darle gracias a Dios, porque viendo lo malos, lo pecadores que somos, que estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, hubo algo, y ese algo fue Dios, su sacrificio, su gracia maravillosa que nos rescató. Eso, simplemente como cerrando estos dos versículos. Pastor, no se escucha, tiene inhabilitado su micrófono. Ya. Ahora, les voy a leer una definición de estas frases. Por ejemplo, la frase donde dice oscurecer, o sea, la parte donde dice entenebrecer, o sea, que el corazón está entenebrecido. Es la palabra griega escotizo, que quiere decir oscurecer, entenebrecer, realmente está dando a entender de que el hombre sin Dios, el hombre dejado llevar por su propia decisión, su corazón es oscuro, entenebrecido, o sea, no puede entender muchas cosas. Y la palabra donde dice que se deja llevar por sus propios razonamientos, quiere decir que no es inteligente,
es un corazón perverso, no hay entendimiento, dando a comprender el estado del hombre sin Dios, en oscuridad y sin entendimiento. Y también quería leerle unos comentarios de Hendrickson con respecto a estos versículos. Pero ¿cómo es posible ver lo invisible? O sea, ¿cómo es que nosotros a través de lo material, de lo que Dios creó, podemos entender a un Dios invisible? O sea, ¿podemos entender que existe un Dios? Dice, ¿no es acaso cierto que los ojos físicos son incapaces de ver las cualidades invisibles de Dios? Es cierto, pero mientras estos ojos están observando la gloria del universo que Dios creó, el alma con su ojo invisible queda profundamente impresionada. Ve claramente el poder de Dios desplegado en las cosas que han sido hechas, es decir, en las obras de Dios. O sea, nosotros fuimos creados para asombrarnos con las maravillas que Dios creó. Y aún la confesión belga, como ya les he dicho, es necesario, bueno, le digo a los grupos de estudio que tengo, la importancia de estudiar la confesión, las diferentes confesiones. Y una de esas confesiones, la confesión belga, y en el artículo 2 dice lo siguiente, hablando sobre ese versículo 20, la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro, o sea, habla como que el universo es un libro también donde podemos conocer a Dios, en el cual todas las criaturas grandes y pequeñas son como caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y para privarles de toda excusa. O sea, la palabra da por entendido que no hay excusa. Nadie puede decir que no hay Dios, a pesar de que muchos en la actualidad y más en este tiempo se levantan aún burlándose de la palabra, pero nadie puede decir que no existe Dios. Eso es como lo que Pablo está dejando claro. Nadie puede decir que Dios no exista. Si alguien llega al momento a decir que Dios no existe, es porque la palabra, mejor dicho, está negando muchas cosas que se han dejado y la palabra lo llama necio. Antes de pasar a los siguientes dos versículos, ¿alguien quiere profundizar en algo más? Pues, bueno, ¿me escuchó? Sí, María Fernanda, dale. Sí, pues bueno, retomando un poquito el versículo 21, pues bueno, se enorgullecieron en sus pensamientos, pero como son pensamientos propios de la naturaleza humana caída, su corazón se llenó de tinieblas y cuando alguien se mete pues en medio de la niebla no puede ver bien, ¿no? Esto se refiere a que las personas que no han nacido de nuevo, su entendimiento está pues lleno de tinieblas que no los dejan ver, ¿verdad? Por eso se dice que pues el evangelio es locura para los que se pierden, pero a los que creen es poder de Dios. Y pues bueno, porque para el hombre que no ha nacido de nuevo, pues no, simplemente no puede entender esto, ¿verdad? Entonces es como que el comentario que quería decir. Muchas gracias, María Fernanda. Entonces, después de haber, digámosle ahí, profundizado en los anteriores versículos de cómo la palabra y cómo Pablo le decía a los romanos que el hombre está en completa oscuridad, que su corazón está entenebrecido, a pesar de eso, ellos se creen sabios, como dice Romanos 1, 22, 23, profesando ser sabios, mire esa palabra, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, la palabra dice, el hombre está ciego, el hombre realmente no conoce muchas cosas, pero se cree sabio. Y en esa sabiduría de que ellos se creen de ser sabios, a pesar de que no entienden muchas cosas, dicen, realmente son necios. Gustavo, ¿quiere comentar este versículo? Estos versículos. Carlos, sí, digamos, yo quiero dar un antiguo versículo, pues para entrarnos en el tema del ateísmo en el tiempo presente no es propiamente una falta de evidencia, ¿cierto? Sí. Sino una situación de conveniencia desde la perspectiva de la carne, ¿cierto? Desde la perspectiva de la carne, claro que, como dice la palabra, definitivamente ninguno tiene excusa. Dice entonces que profesando ser sabios, se hicieron necios, y entonces claro que eso tiene un vínculo con el versículo anterior, cuando dice que el hombre simplemente le dio la espalda a Dios, o para rebajar a Dios a una forma humana,
o para crear dioses de acuerdo a su propia perspectiva, de acuerdo a su propia necesidad, de acuerdo a su propio orgullo, ¿sí? Y entonces estos razonamientos, pues por más altos y sublimes que parezcan, pues a la óptica del hombre, simplemente son necesidad delante de Dios. De hecho, los ídolos, hablemos de las imágenes, por ejemplo, como en la cultura tradicional, son convenientes para los hombres, porque los ídolos, que son ídolos mudos, no tienen la capacidad de ninguna forma de confrontar al hombre con su pecado como lo hace la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que es básicamente el apunte que quisiera dar, porque inclusive el versículo 23 dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿cierto? Es incorruptible, podemos decir que es innegociable, porque de ninguna forma algún estado deteriorado de nuestra vida no se puede negociar delante de Dios. Dios al pecado lo llama pecado y punto, ¿cierto? Entonces nosotros en nuestra cultura actual hemos cambiado inclusive dentro de las iglesias la terminología, ¿sí? Ya no hablamos de pecados, sino que hablamos de embarradas, hablamos, bueno, para nosotros los colombianos que entendemos un poco mal el término, hablamos de fallas, hablamos de equivocaciones, y aún ese término también se degeneró, la palabra pecado, ¿cierto? Entonces en eso también hemos cambiado la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, por ejemplo. Bien, muchas gracias. De hecho, hay una frase, no me acuerdo quién fue el que la dijo, que dijo, el ateísmo es una cosa muy rara, ni aun Satanás y los demonios se atrevieron a tanto. Esa frase es muy cierta. ¿Por qué? Sí, o sea, ni Satanás ni los demonios se atrevieron a tanto, a decir que Dios no existe. Es cierto, completamente cierto, pues casi que de acuerdo a lo que usted dice, Carlos Mario, el ateísmo pareciera llevar al hombre a una categoría mucho más baja que la de los demonios. De hecho, también dice, en el infierno nadie será ateo, todos entenderán que existe un Dios. Completamente cierto. Bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más quiere comentar? Sí. ¿Alguien más? Florencia, ¿quiere comentar este versículo? No, estaba escuchando la frase de Spurgeon, ¿no? Spurgeon, no sé de quién será. Charles Spurgeon. Sí, es de él, no me acuerdo si es de él, pero ¿qué opina de esos versículos, Florencia? Que es bien así, porque la verdad, yo hace poco estaba hablando con un conocido que es ateo también, y me vino también a la mente esto, de la necedad del hombre. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y la verdad es que ese tipo está lleno de gente por todos lados. Y a veces, bueno, a mí me parece que es importante, más allá de que nos sirva para alcanzar la salvación, pero sí conocer a Dios a través de que Él se revela por medio de la naturaleza, porque sería una forma que nos ayuda a nosotros a acercarnos a aquellas personas que no conocen a Dios y que no creen en Él. Después uno les puede ir hablando del Evangelio, o se les puede hablar directamente del Evangelio, pero sí sería bueno también explicarle de que Dios existe y que lo pueden ver por medio de la naturaleza. Claro que es muy importante que alcancen la salvación, pero hay gente que ni siquiera cree en la existencia de Dios. Entonces, me parece a mí que es bien importante. Yo ahora no escuché bien lo que dijeron antes, pero digo. Sí. De hecho, los que hacen eso son los que llaman apologistas. Hay muchas ocasiones los apologistas que también, gran parte son científicos muy, muy buenos. Por ejemplo, si usted habla con William Lane Craig, a pesar de que muchas cosas que no estoy de acuerdo con él, pero lo que hacen es utilizar argumentos de la ciencia o muchos argumentos de lo que es de la filosofía, de todo lo que es en la actualidad, para acercar muchas personas a la Biblia. Sí, ese tipo de apologética tiene un área especial, pero son personas expertas en tomar cosas de la ciencia para tratar de demostrar que Dios es real para acercar a las personas a la Biblia. ¿Alguien iba a hablar ahí? Bueno. Entonces, mire cómo dice ahí que se creían sabios y realmente se hicieron necios, que llegaron al punto de cambiar la gloria del Dios incorruptible, como lo se ha venido hablando, o sea, se entenebrecieron, pero igual mostraron que dentro del corazón del hombre está esa necesidad de creer en alguien superior, pero realmente esa religión los llevó a huir
a crear un Dios de acuerdo a su parecer. Dice, y lo hicieron de acuerdo a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, reptiles, de cualquier tipo. Por eso, dentro de la parte filosófica, ¿cierto? También se da a entender que uno de los aspectos de que realmente existe Dios es la manifestación de creer que alguien superior existe, como se ha visto a lo largo de la historia. A lo largo de la historia vemos que casi todas las comunidades que han habitado en ciertos lugares siempre han creído en alguien superior y han hecho diferentes altares. Pero lo que quiere decir estos versículos es que realmente se alejaron del Dios de la verdad, y esa oscuridad y esa necedad los llevaron a crear un Dios de acuerdo a su parecer. Es más, yo les digo algo, hay personas que pueden llamarse cristianos y pueden estar creando un Cristo a su parecer. De hecho, en la actualidad hay un Cristo muy hippie, un Cristo que solamente es amor y nada de ira, solamente amor. Y realmente ese no es el Cristo bíblico. Exactamente. ¿Alguien más quiere comentar estos versículos? Sí, Kelly, bueno, ¿Quién? Fernanda. Fernanda, Perdón. dale, claro que sí. Pues bueno, antes de que pasemos al 24, retomando un poquito el 22. Sí. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios es del griego asunetos, que significa sin discernimiento. Es decir, es una mente natural, animal y diabólica. ¿Por qué? En Santiago 3:15, pues nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, ¿verdad? Es ahí nos está diciendo Santiago. ¿Por qué usa estos calificativos? Porque, bueno, es un hombre no nacido de nuevo. Y si nos vamos a 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y bueno, pues es por eso la importancia de predicar el Evangelio, porque es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, el que hace que la gente, al creer, pueda nacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, bueno, ese es el comentario que tenía yo sobre el versículo 22. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, pues me gustó algo que tocó ahí sobre la palabra necio y el discernimiento. Muy bien. Sin discernimiento, realmente lo único que, digámosle de esa forma, madura de discernimiento es la palabra. Por eso la importancia de las predicaciones expositivas en las iglesias, porque eso lo que hace es madurar el juicio y el discernimiento de las personas. Es algo que uno nota bastante con estos tipos de estudio, con los seminarios, con las predicaciones que uno da a la congregación. Uno lo que hace es tocar la conciencia de las personas para que las personas maduren. Discernimiento no es ver espíritus por todos lados. Discernimiento es entender cuando un falso maestro, un falso profeta se les para al frente y ustedes saben discernir si realmente uno está hablando la verdad o no. Después de que uno entiende la verdad, yo creo que todos lo pueden comprobar. Usted ya escucha a ciertos predicadores y usted ya dice, no, está como que no me cuadra. No, usted ya escucha hablar ciertos músicos o orar y usted dice, no, esto como que no es bíblico. ¿No les ha pasado? Sí. De hecho, hay personas, les comento, en la congregación que yo tengo, que yo dirijo, hay varios escarismáticos y muchos de ellos han sido tan emocionalistas que quieren volver digámoslo así, a las congregaciones de donde ellos vienen, y ellos dicen, Carlos, yo no sé qué me hizo. Y dije, no, yo no hice nada. Usted lo que ha venido es que Dios le ha dado luz. Y ellos empiezan a decir, yo ya no me siento igual, ya las predicaciones no son igual, ya la parte de adoración ya me parece que es puro emocionalismo. Y yo le digo, es que no soy yo, sino que Dios ha venido desarrollando el discernimiento y a través de la palabra usted ha venido a tener discernimiento y a poder entender qué es verdadero y qué no. ¿Lo han vivido? Exacto, sí. Sí, yo lo he vivido. O sea, como una vez dijo Lutero, cuando lo llevaron a la dieta de Worms, es que mi conciencia está cautiva. Cuando le dijeron que negara todo lo que él había creído o lo que él había publicado, él decía, es que cómo voy a ir en contra de mi conciencia está cautiva de la verdad. Uno en ocasiones
cuando está la conciencia y entiende la verdad, uno ya no puede ir en contra de la conciencia. Uno sabe que esto es la verdad. ¿Sí? Todo lo hemos vivido. ¿Listo? Avancemos para ir terminando los últimos dos versículos. El versículo 24 al 25 dice, por lo cual, mire, esto aquí me gusta mucho, mire, Dios los entregó, miren esta palabra, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mira esta palabra, los entregó a la inmundicia. Hay que dejar claro aquí algo, y es que recordemos que Dios no es el creador del pecado, Dios no tienta a nadie, no obstante, Dios sí permitió el pecado, y las personas, recordemos que vamos a profundizar eso, muchos de acá entienden estos conceptos entre los elegidos y los réprobos, y Dios pasa por alto con el fin para que las personas sigan la maldad de su corazón. Si no fuera por Dios, todos nosotros, los que hemos creído la verdad, seríamos muy malos y no se imaginan qué tan depravados podríamos llegar a ser. ¿Alguien quiere comentar estos dos versículos finales? Eli, hace rato no escuchamos a Eli. Eli de Jesús. ¿Quiere comentar estos versículos? Bueno, allí no me aparece. Vivian, no sé, yo quería escuchar a Vivian, pero Vivian Barrera no sé si... Bueno, Lionel, ¿quiere comentar estos versículos? Lionel Pousa. Sí. Bueno, aquí podemos ver, como usted dijo, que Dios los entregó a sus deseos, pero tendríamos que dejar en claro que Dios no da progresión hacia el mal. Como usted dijo, Él no creó el pecado, pero cuando las personas lo rechazan, les concede vivir como ellos desean. Bien. Ese es el punto allí. Y bueno, después habla de la idolatría también. ¿Cuál es la diferencia de un salvo a no salvo? La diferencia es que el no salvo, Dios lo pasa por alto, o sea, para que siga la maldad de su corazón. El salvo es que Dios, digamos de esa forma, como dice la palabra, circuncida su corazón, es como que detiene la maldad de su corazón. No quiere decir que el creyente no peque, el creyente va a tener lucha contra su pecado hasta el último día de su vida. No obstante, ya no es esclavo. Ahora ve las cosas como Dios las ve y ama, por tanto, lo que Dios ama, contrario a lo del pecador. El pecador no ha entendido la verdad, sigue en su propia maldad y sigue en su propio corazón entenebrecido y sigue ahí. Por eso es que él dice, la palabra los entregó. Cuando uno lee Romanos 9, la pregunta, bueno, ahí me va a saltar un poquitico. Uno dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿cierto? Entonces muchos han dicho, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Jacob y Esaú? Y es que a Esaú Dios nunca lo disciplinó. Esaú siguió la maldad de su corazón. Cuando uno lee la historia de Jacob, Dios disciplinó a Jacob. Es que la disciplina del creyente es una bendición, que hay veces nos pareciera que no es bendición, pero la disciplina en el creyente es una bendición que nos lleva a la santificación. Y vemos que lo que Dios hizo con Jacob fue disciplinarlo. Y vemos que Jacob fue disciplinado. Escuché en estos días, me parece que fue Sugel Michelén el que habló sobre esto, que él contó esa historia de Charles Spurgeon, que una vez una mujer le preguntó, hablando de ese mismo versículo, me adelanté a Romanos 9 por allá, que dice que esa mujer no entendía ese versículo de cómo que Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y entonces Charles Spurgeon le dijo, no, es que yo tampoco lo entiendo. Y entonces la mujer, él le preguntó, ¿y qué es lo que no entiende? La mujer dijo, ¿cómo así que a Esaú aborrecí? Y él dice, no, es que eso yo lo entiendo muy bien. Lo que no entiendo es cómo Dios amó a Jacob siendo un pecador. Mire que ahí se muestran dos tipos de evangelio. Hay un evangelio que cree que está mal que Dios odie el pecado, pero el evangelio bíblico uno entiende antes que la Biblia es muy clara decir que Dios odia el pecado y que antes es por gracia. Es lo más asombroso que nos muestra la palabra, que Dios ame al pecador. ¿Sí ven que hay dos evangelios diferentes?
Hay un evangelio que cree que Dios ama a todo el mundo y que Dios es amor y que es raro que Dios odie al pecador. Pero cuando uno va a la Biblia, antes es al revés. La Biblia por todos lados dice que odia la impiedad, odia la injusticia. Lo más sorprendente del evangelio es que Dios nos ama. Eso es lo más sorprendente. Y ahí lo que están dando es eso, o sea, Dios los entregó, Dios permitió que siguieran la maldad, siguieran las concupiscencias de sus corazones. Llegaron a ser tan malos que aún deshonraron sus propios cuerpos, ¿cierto? Hicieron prácticas que más adelante dicen antinaturales, pero también muchas prácticas que la cual Dios no quiso ni era el propósito del hombre, hasta el punto que cambiaron la verdad por la mentira y se dedicaron a honrar criaturas hechas por ellos mismos. Kelly, ¿quiere comentar estos versículos? Kelly. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, tal cual nosotros, gracias al plan y al propósito de Dios con nosotros, hubiésemos estado, como decía usted ahí, y yo también recordaba lo que decía con respecto a la pregunta que le hacían al pastor acerca de Jacob y de Esaú. Yo tampoco entiendo, pero sí lo acepto y lo recibo. Y debido a eso dice que Él los entregó a la inmundicia. Bueno, el pecado trae consigo pecado. Por ende, algo bueno no va a salir de ahí. Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aún viendo a través de todo lo creado por Dios, el ser humano tiene que haber una obra maravillosa y poderosa para que pueda entender y comprender esto, porque mientras tanto va a seguir en su propio razonamiento, no va a entender, va a seguir siendo un necio, como lo diríamos nosotros. Muy bien, Kelly. Yo lo que quiero sí aquí es pronto dar una claridad. Aquí no hay que tener mucho cuidado con el hipercalvinismo, o lo que también predicaba Barth en su tiempo, y es que hay muchas personas que dicen, bueno, entonces Dios, eso lo vamos a ir profundizando a medida que se vaya avanzando. Entonces Dios eligió unas personas y en esas personas sí es activo, pero las que no eligió entonces también es activo y pareciera como que quieren decir como que les metió la maldad y como que Dios fue el mismo que los tentó y como que Dios, no, eso no es lo que dice la palabra. No. La palabra solamente dice que en la salvación Dios sí es activo en el creyente, pero en las otras personas del mundo, lo que se llaman los réprobos, Dios solamente pasa por alto y deja que las personas sigan la maldad de su corazón y esas personas van a ser juzgadas y responsables moralmente de cada decisión que tomen. Eso tiene que dejarse claro. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más quiere decir eso para que vamos terminando? Carlos. ¿Alguien quiere comentar? Sí. Gustavo, dale. Sí, estaba aquí pensando, bueno, en un pasaje bíblico y en un pensamiento de R.C. Sproul. Aquí si miramos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas capítulo 3, dice el versículo 18, perdón, dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Estaba hablando de Jesús y hablaba de que el contenido de la predicación del Evangelio incluye eso, confrontación con el pecado, no solamente hablar de salvación, sin una previa exposición de la condenación a la que el hombre está sometido, sin Cristo. Eso pues, desde este pasaje bíblico, R.C. Sproul enseñaba algo más o menos, a ver si lo recuerdo, hablaba acerca de los salvos y los que no son salvos, y decía que Dios simplemente sobre los que no son salvos aplicó su justicia, pero sobre los que son salvos aplicó su misericordia. Es eso, Carlos. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Gracias. Y mira hasta el punto, o sea,
el punto de que la gracia, Dios, o sea, hablando de las personas que siguen la maldad de su corazón, es que llegan a estados muy graves, hasta el punto de honrar criaturas, hasta el punto de deshonrar sus propios cuerpos, hasta el punto de ir en contra de la verdad. Eso es lo que hace la maldad en el corazón. Nadie busca a Dios. Nosotros buscamos a Dios porque es Dios quien nos ha alcanzado. El corazón del hombre es tan malo que si no fuera por Dios, no lo buscaríamos. Realmente es ahí. Quiero leer este comentario para que vayamos terminando, de Matthew Henry. Y él decía: ellos tontamente, mire cómo dice, ellos tontamente siguieron la idolatría y las criaturas racionales cambiaron la adoración del Creador glorioso por la de los brutos, los reptiles y las imágenes sin sentido. Anduvieron de Dios hasta que todos los rastros de la verdadera religión se debe haber perdido. No había la revelación del Evangelio impedido. Para cualquier cosa que se pretendía en cuanto a la suficiencia de la razón del hombre para descubrir la verdad divina y la obligación moral, o para regir la práctica correctamente, los hechos no pueden ser negados. Y esto muestra claramente que los hombres han deshonrado a Dios por las idolatrías más absurdas y supersticiosas, y se han degradado a sí mismos por los afectos más viles y los hechos más abominables. Eso es lo que produce el corazón del hombre. Mire, me impresiona la forma como Pablo está ahí iniciando. Primero comenta las malas noticias antes de comentar las buenas. Eso es un ejemplo también para nosotros, para el evangelismo. Primero las malas noticias y después las buenas. Hay personas que siempre quieren primero las buenas y después la gente lleva por sorpresa las malas. No, siempre las malas noticias y después las buenas. ¿Alguien quiere decir algo para terminar, para que pasemos a hablar un poco sobre el libro? Para terminar ya estos últimos versículos, un aporte adicional, un aporte final. Antonio. Pastor, con lo que dijo recién. Sí. Perdón, un cortito, con lo que dijo recién el tema de evangelizar, es como hace el médico, mostrar primero la enfermedad para ofrecer el remedio. Y así Exacto. ellos verán si... Así es. Sí. Antonio, ¿quiere hacer un comentario que ahí para finalizar? Sí, pastor. Sí, totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Nadie sabrá apreciar verdaderamente lo que es la gracia de Dios si no entendemos primero qué tan depravados somos en nuestro corazón. De verdad que estoy totalmente de acuerdo con usted, porque muchas veces se vende un evangelio y se quiere motivar a personas pecadoras, les quieren motivar, pero no se les lleva a confrontarse con su pecado. Entonces, mientras no entendamos qué tan depravado, qué tan malo es en nuestro corazón, de eso va a depender qué tanto vamos a valorar la gracia y el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Muy bien. Bueno, ahí leímos estos 8 versículos. Ahora vamos a pasar como a comentar un poco sobre el libro. ¿Sí se está leyendo el libro? ¿O hay más o menos? Sí. Sí, bueno, listo. Bueno, me impresiona mucho esa primera parte, ahí para pasar ya para el libro, como él inicia hablando acerca del bautismo del Espíritu. Hoy en día ese tema también es crucial. Hoy hay muchas iglesias que hablan sobre el bautismo del Espíritu y de hecho le piden a muchas personas que para ser verdaderos creyentes tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo y tienen que manifestarse con el don de lenguas. Recordemos que estas prácticas se llaman la segunda bendición o la segunda obra de gracia. Hay que tener cuidado con este tipo de doctrinas, porque esto que llaman la segunda obra de gracia es tratar de decirle a las personas que Cristo no es suficiente y que dentro del cristianismo hay cristianos incompletos. Entonces la persona cree en Jesús, pero entonces al creer en Jesús le hace falta para ser completo ser bautizado por el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Eso no es bíblico. Cristo es suficiente. Cuando creemos en Cristo tenemos un proceso en que vamos entendiendo la palabra y vamos cientificándonos. Pero esas segundas obras de gracia, que hay veces es por el bautismo del Espíritu Santo, o por prácticas como las que tiene el G12, que dicen que las personas tienen que tener una visión del Cristo crucificado, no son bíblicas. Creen que le hace falta algo más al sacrificio de Cristo. ¿Qué opinan de esa parte
del bautismo del Espíritu Santo? Comenten sobre eso. ¿Quién quiere comentar algo? Bueno, Florencia. Yo no estaba pensando en comentar algo, pero ahora me acordé cuando Toca. me acordé cuando recién había empezado a asistir a las iglesias, pues yo no tenía mucho conocimiento, entonces empezaba a mirar el canal Enlace. Acá ya lo conocen, capaz. Y me acuerdo mucho de justo que se hablaba de estos temas, de hablar en lenguas y del bautismo del Espíritu Santo, y justo que tengo una tía que también es pentecostal, neopentecostal de esa rama, y cuando ella me hablaba de estos temas. Entonces, como que uno va entendiendo por otro lado que no tiene nada que ver con el Evangelio. Si uno no está expuesto a la palabra de Dios y a la sana doctrina y a gente que realmente es estudiosa de la palabra, uno no lo puede entender. La mente de uno se va para cualquier lado y no entendemos cualquier cosa que no es. Y es importante tener gente que sepa y que estudie también de la palabra de Dios y que tenga buena interpretación, porque se levanta mucha gente que tiene y plantea muchas cosas que son herejía y que confunden a las personas y que no permiten también que otras personas se acerquen a Dios justamente por esta confusión que hay. Sí. Pablo Darío, muy bien, gracias Florencia. Pablo Darío escribe, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy claro. Por eso hay que tener cuidado aquellas líneas religiosas que practican esta segunda obra de gracia, llamada bautismo del Espíritu Santo, visión del Cristo resucitado. Bueno, hay muchas prácticas muy semejantes. También él empieza a contar la historia acerca de Charles Parham. Realmente estos dos personajes, Charles Parham y William Seymour, fueron como los iniciadores de lo que nosotros conocemos como movimiento carismático. El movimiento carismático lleva nomás 100 años. Y de ese movimiento carismático se le han agregado un montón de arandeles. Y empieza a mirar cómo este personaje, Charles Parham, se empezó a reunir en un lugar y todos los discípulos que él tenía en algún momento dijeron que habían manifestado el bautismo del Espíritu Santo y que hablaron en lenguas. Y entonces eso se empezó a volver famoso, y eso que se vivió dentro de ese movimiento de Charles Parham, otras iglesias lo empezaron a copiar pensando que eso realmente era el mover del Espíritu Santo. De hecho, los que llevamos bastante tiempo en el cristianismo, vemos como las iglesias cada día más se han vuelto más carismáticas, o sea, como que cada vez más carismáticas. Yo me acuerdo años atrás, o sea, era inconcebible ver una iglesia cristiana con luces. Ya casi todas las iglesias cristianas ya tienen luces, eso tienen strobe, eso ya parece una discoteca. O sea, tiempos atrás era casi inconcebible ver a un predicador echando chistes, oye, ya eso parece común, es más, eso es lo que la gente pide. Entonces, muchas cosas, y hay muchas prácticas, o sea, estoy hablando, esas dos últimas son prácticas más contemporáneas que otras cosas, pero lo que vivió Charles Parham lo empezó a copiar, y entonces muchas iglesias conservadoras empezaron a adoptar ese modelo, y ya de un momento a otro fueron apareciendo personas diciendo que también hablaban en lenguas, y como ellos manifestaron que esas galimatías eran las lenguas, entonces muchas personas empezaron a manifestar esas galimatías, manifestando que esas eran las lenguas que Dios había hecho, o que Dios, o mejor dicho, que la iglesia hablaba en los tiempos apostólicos. Y eso se empezó a volver famoso y empezó a salir por muchos lugares, hasta el punto de que, digamos, ya llegó un punto donde se lo creyeron, hasta el punto que empezaron a enviar personas a labores misioneras. Y ustedes imaginen lo que pasó. Se supone que si eran las lenguas de Hechos capítulo 2, donde las personas hablaban en idiomas que los demás entendían, de los que estaban reunidos en Jerusalén, fueron a las misiones y no les entendían. O sea, eso se volvió algo que creían que iban a hablar ese idioma raro que hablan, y no les entendían, y se devolvieron frustrados. Pero siguieron con esas prácticas. Entonces imagínense,
lo que había pasado con esta parte de lo que ellos manifestaban, los dones de lengua, y pensaron que era un nuevo mover del Espíritu Santo. Creyeron que se estaba viviendo un nuevo Pentecostés, y eso se volvió atractivo, y muchas iglesias empezaron a copiar todo eso. De hecho, yo creo que les comenté un caso acerca de David Wilkerson, de cómo el pastor de él, cuando él era joven, de un momento a otro llegó, que era con risa santa, risa santa, risa santa, y cero Biblia. Y muchas personas empezaron a creer que ese tipo de manifestaciones emocionalistas provenían del Espíritu Santo. ¿Qué opinan de eso? ¿Ah? Bueno, preguntemos. Lionel Pousa. Sí, bueno, primeramente lo que quiero decir es que realmente al leer eso, la historia de cómo surgió el pentecostalismo, me causó tristeza y asombro realmente, porque es sorprendente impíamente cómo actuaban, porque más allá de querer buscar, digamos, una segunda gracia, como se dice, lo hacían de una manera totalmente antibíblica, sin fundamento bíblico. Ahora, yo veo esto a la luz de la palabra que no tiene fundamento bíblico. Es como un niño que busca figura en las nubes. Cristo no es suficiente, parece. Y más allá de todo eso, podemos ver que no podemos pedir a ciegos que vean, porque la luz no ha llegado a ellos. Aún están en la potestad de las tinieblas, como dice Colosenses, no han sido trasladados al reino de Jesucristo. Así que más allá de todo lo que describe MacArthur ahí, que es claro, no podemos pretender que vean, porque no han nacido de nuevo. Y es obvio que van a ir en contra de lo que es bíblico. Sí, yo les cuento un caso, hace tiempito. Nosotros pues con mi esposita siempre hemos tenido algo así como evangelizar, y pues nosotros evangelizamos una pareja y estamos trabajando con ella. Y entonces los fuimos que a llevar a una iglesia como para que se consolidaran en esa iglesia. Y llegamos a esa iglesia y como que tenían un predicador invitado, y lo primero que hizo el predicador es que, a ver, ¿cuántos aquí no hablan en lenguas? Y empezó es que repitan después de mí. Y eran nuevos. Y entonces nosotros al final nos tocó pedirles perdón. Y nosotros, perdónenos por haberlos traído a esta iglesia. Y yo decía, es que no, y es más, ellos al final nos manifestaron, es que nosotros no entendemos, nosotros solamente escuchamos como piscos ahí hablar enredado. Y eso es lo que suena. Usted escuche una iglesia pentecostal cuando empiezan a hablar en lengua, eso no se entiende que lo que está diciendo, parecen piscos de verdad. Entonces imagínense. ¿Cierto? María Fernanda, ¿tiene algo para comentar acerca de esto? Pues la verdad no iba a comentar nada respecto a eso. Pero sí digo, pues también leí esa cuestión de que se fueron de misioneros a unas partes donde no hablaban el dialecto, pensando que pues sí les iban a poder entender, y pues al final todo fue un fracaso, y pues fue noticia ahora sí como que también nacional, ¿verdad? Entonces pues una vez más quedó en ridículo, ¿verdad? La palabra, o bueno, vaya, quedaron en ridículo, ¿no? Ya después creo que también leí que no me recuerdo, no recuerdo el apellido Patterson, no me acuerdo cómo. Sí. Después creo que también se escapó por ahí con un dinero, supuestamente empezó a recaudar fondos para irse de misionero a otro lugar, a Nueva York, si mal no recuerdo, y supuestamente no pudo llegar porque lo habían asaltado, algo así. Pero sí, la verdad no tenía mucho que comentar de eso, pero sí. Sí. La cosa es que Parham empezó a ser desacreditado y empezó pues a tener digámoslo así, muchos problemas. Y eso es el problema también que se ha tenido del movimiento pentecostal y carismático, y es que sus fundadores o todos los personajes reconocidos han tenido muchos problemas, y aún en escándalos sexuales muy fuertes, como lo vamos a ir viendo, y así fue como nació el movimiento carismático, pero pentecostal carismático. Después aparece otro hombre llamado William Seymour, un morenito,
¿cierto? De cómo y se empezó a volver muy famoso eso que llamó la calle Azusa, de cómo ese movimiento que ellos llamaban el nuevo Pentecostés había vuelto famoso, y en esta calle Azusa, según ellos, se vivió un despertar, según ellos. Este tema de la calle Azusa dentro del movimiento carismático es muy conocido porque ellos llaman y creen que lo que sucedió en la calle Azusa se tiene que empezar a copiar en diferentes iglesias. Y en la calle Azusa, ¿qué fue lo que se vivió? Se vivieron personas hablando en lenguas, cosas frenéticas, personas temblando, liberación de demonios, o sea, una cosa que nosotros en este día llamamos que es como un emocionalismo en muchas cosas, y eso se vivió y la gente empezó, y lo que estaba pasando en la calle Azusa, lo empezaron a ver es que como un avivamiento, como un despertar, y eso que era tan impresionante que llamaba mucho la atención porque dicen que la calle Azusa se empezó a reunir mucha gente, lo empezaban a copiar en otros lugares y realmente eso fue lo que exportó Estados Unidos, ese tipo de evangelio americano, y llegó a muchos lugares y las personas empezaron a vivir ese carismatismo de esa forma. ¿Sí? Y empezaban a creer que eso era lo que se estaba viviendo en la calle Azusa. Y dentro de la calle Azusa también empezaron a formar muchas cosas, y era la palabra de fe, que si usted no cree lo declara, también empezaban a hablar sobre cosas de positivismo, y todo eso se empezó a formar y se empezó a crear un movimiento que se empezó a exportar por todo el mundo. Kelly, ¿quiere comentar algo sobre esto? ¿Aló, pastor? Sí. Sí, es que Mónica está escuchando en mi celular porque se le cayó su internet. Entonces estaba llamando para que andaba medio lento, por eso hay algunas cosas que no entendía, no escuchaba. Sí, estaba leyendo la parte del libro y muchas de esas cosas yo también viví y escuché también. De hecho, tengo un conocido en California y ahí en la calle de Azusa estuvieron el año antes pasado, si no me equivoco, se reunieron todos ahí y yo les decía, ¿pero por qué lo hacían? Me decía que no, que ellos creían que en el Pentecostés y que tenía que llegar a todo el mundo, pero le digo, ¿cuál es el fin? Si bien es cierto, yo todavía no estábamos de lleno como iglesia con respecto a las predicaciones positivas y demás. Y no entendía el tema porque dice que se juntaba mucha gente, y todos hablando en lengua, dice, y todos, porque supuestamente eso había pasado ahí y tenía que volver a repetirse. O sea, como ellos dando órdenes al Espíritu Santo para que lo que supuestamente habían hecho había vivido antes, se viviera ahí en ese momento y fuera toda la gente ahí hablando en lengua. Y efectivamente sí era un desorden, porque él me comentaba, mandaba audios y demás, mira lo que se está viviendo aquí, Kelly, qué sé yo. Pero sí, realmente era un desorden, porque eran gritos para acá, y la gente toda ahí creía que estaba el Espíritu Santo mismo ahí obrando, y qué sé yo, porque sí, eso como sucede. cabemos esa ignorancia muchas veces, porque yo también me hago cargo de muchas cosas que por ignorancia, por no leer la palabra, por escuchar lo que otros me decían, yo también lo hacía, en diferentes áreas, ¿no? Pero claro, nuestros ojos están siendo abiertos y a través de la palabra van a seguir siendo abiertos y vamos a poder hablar lo que estamos viviendo, y que Dios es real y que necesitamos ser transformados, ser cambiados con la palabra, que es lo más importante, y no dejarnos llevar por todas esas palabrerías y demás emociones. Muy bien, Kelly. Sí, ellos empezaron a hablar acerca de un nuevo despertar y empezaron a aparecer años después hombres como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts, y empezaron ya dentro del pentecostalismo a hacer como una mutación a un evangelio de la prosperidad, a un evangelio de declarar, de decretar. Todo eso se empezó a meter
desde muy temprano, desde ese inicio pentecostal. Y entonces empezaron a hablar de un nuevo despertar. Y entonces la pregunta que hace MacArthur ahí es, ¿realmente fue un despertar? Si nosotros comparamos el despertar que vivieron Jonathan Edwards, ese despertar que se vivió en Inglaterra, ¿cuál es la diferencia de ese despertar que se vivió en Inglaterra con ese despertar que sucedió en la calle Azusa, según ellos? La diferencia es que el despertar en Inglaterra era enfocado completamente en la palabra. Las personas les dolía el pecado, lloraban de arrepentimiento y querían conocer más y más la palabra y empezaban a entender sus pecados. Hay que entender La verdadera obra. si realmente la calle Azusa fue un verdadero despertar o no. ¿Alguien iba a decir algo ahí? Decía, eso es producto de la verdadera obra del Espíritu. Lo que sucedió allí en los avivamientos de Jonathan Edwards. Contrario a lo que hablan de la calle Azusa, que era solamente el hablar en lenguas. Y recordemos que ese gran despertar que se vio en Inglaterra nomás duró 9 meses y las personas llegaban a las iglesias, tenían un entendimiento. Por ejemplo, en Latinoamérica se está viviendo un gran despertar, digámoslo así. El solo hecho de que veamos gran número de personas que quieran volver a las escrituras, que se den cuenta de un montón de cosas que estaba viviendo el evangelio contemporáneo, eso es un gran despertar. Aún en las ciudades, aún dentro de la ciudad donde uno está, uno ve personas que cada vez más quieren volver a la palabra, que no están de acuerdo con muchas prácticas que se viven dentro de la ciudad del cristianismo. Eso es un despertar porque uno solamente predica y las personas se van dando cuenta, pero no es por uno, es Dios mismo el que va abriendo el entendimiento de las personas para que comprendan que muchas cosas no están bien. Sí, ¿quién iba a decir algo ahí? No, exacto, le digo, pastor, es verdad. Sí. Es verdad, tal cual. Sí, porque yo imagino que muchos de los que están acá antes o son ex carismáticos, ¿no? Yo creo que todos. No, ¿cierto? Yo no. Lionel no. No, gracias. Lionel sí, bueno, muchas personas, sí, digámoslo así, muchos son ex carismáticos. Es que Pablo dice que él era súper carismático. Y yo pertenecí a una iglesia de la prosperidad. Imagínense eso, pedían plata en todo, por todo pedían plata. Es más, predicaban, y para sellar la predicación usted tenía que dar plata. Eso era impresionante. Pertenecía a una iglesia de la prosperidad impresionante. Entonces, Mónica, casi no he escuchado a Mónica. Mónica, ¿qué opina de esto? ¿Qué tiene para aportar sobre esto? No, está escuchando de mi celular y ya nada más no puedo. No, nada, listo. Vivian, yo a Vivian no la he escuchado hoy. ¿Será Vivian que tienen para aportar algo sobre este tema o tampoco, Vivian? Quiero que conecta, pero no ha hablado hoy. Bueno, hablamos sobre el despertar y toda la pregunta es, ¿realmente fue un avivamiento? ¿Realmente fue un despertar lo que se vio en la calle Azusa? Y podemos decir que no. De hecho, muchas de las cosas que se ven hoy en día que se llaman la tercera ola, hoy hay muchas cosas que llamas que la nueva ola, la tercera ola, dando a entender que es un nuevo visitar del Espíritu Santo. Y ese nuevo visitar viene cargado de un montón de emocionalismo, de un montón de un cristianismo místico, de un cristianismo muy superficial, que realmente no es el bíblico ni el histórico, es algo que no es maduro y uno lo que ve, y yo sé que la gente dice, ¿ustedes por qué critican tanto? Es que el problema es que hay que denunciar, y la iglesia a lo largo de la historia siempre ha denunciado las cosas que están mal. Están mal. Uno cuando es un cristiano y quiere ser bíblico, yo me imagino que nos ha pasado a todos, nos falta la palabra que dicen, ustedes porque juzgan tanto, a ustedes no le ha pasado, o me pasa a mí solamente. Y ustedes porque juzgan tanto. Entonces uno le dice, pero es que si nos oponemos a la mentira, si no nos oponemos a lo que está mal, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí hay que citarles. Sí. Ahí hay que citarles 1 Corintios 6, que dice claramente de que cómo no hemos de juzgar ciertas cosas en esta vida, hemos de juzgar a los ángeles, dice. Por tanto es bíblico juzgar con justo juicio. Sí, de hecho. Y que por igual te pido una frase que dice que a él siempre le dicen que porque juzga, que no, nadie tiene que juzgar, y él dice, antes ustedes porque si quieren guardar o quieren proteger la herejía.
¿cierto? Y él dice, le dicen, ¿usted por qué juzga? Y dice, ¿ustedes por qué se comportan como Satanás queriendo guardar y proteger la herejía? Algo así, no me acuerdo bien la frase. Claro. Pero la verdad, Torciendo uno, las escrituras. sí, torciendo la escritura, la verdad. Y uno sabe, uno cuando quiere ser bíblico, uno se mete en muchos problemas. Y eso pasa. Y eso pasa. Y es importante. Entonces yo creo que la parte de la reflexión que tiene que ver pues, de este capítulo 2 o 3, no me acuerdo cuál era que es necesario tener presente que siempre hay que mirar qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Realmente esas prácticas emocionalistas sí son de Dios o no son de Dios? Pablo escribió en Judas 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gustavo, ¿quiere decir algo? Para que vamos ahí, sí, tenemos 5 minuticos, para que vamos terminando. Por lo general estamos dejando media hora al libro y 1 hora a estudiar la palabra. Carlos, sí, muchas gracias. No, a ver, a mí este capítulo del libro me pareció muy interesante. No conocía tan detalladamente el origen del pentecostalismo y el movimiento carismático, y sin embargo, bueno, usted sabe que yo aún me congrego en una iglesia. ¿Cómo se llama carismática? Pues es decir, yo lo decía hace 8 días, yo no sé si la expresión como tal exista, pero bueno, ya bueno, pues que sea inventada por mí, yo pertenezco Pero a una Gustavo, yo le digo algo, o sea, usted tiene un entendimiento que otras personas aún dentro de la misión, que yo conozco la misión en la que usted está, tienen. Y eso me parece muy bien. Gracias, y bueno, y gracias al Señor por eso. No sé, ¿cuál es de pronto mi conclusión? Bueno, a ver, si uno mira las experiencias de lo que se narra aquí en el capítulo, lo que se está poniendo, digamos, bajo cuestión son las manifestaciones de estos avivamientos, ¿cierto? Yo no sé si el término, la expresión, el despertar y avivamiento, pues difiera uno del otro, ¿cierto? Perfectamente uno le pudiera decir un avivamiento también a lo que sucedió con Jonathan Edwards, por ejemplo, ¿cierto? Sí, no, son palabras que se utilizan sin distinción. O sea, a uno le llama el despertar, pero realmente también se le llama avivamientos. Sí, es perfectamente lo mismo. Alguien decía alguna vez que realmente la primera señal de un gran avivamiento o un gran despertar es que la gente vuelve a la palabra de Dios. Y no solamente eso, Gustavo, yo siempre he dicho algo. Realmente el avivamiento que pasó en Jonathan Edwards no fue conocimiento, porque es que estamos viendo algo que está pasando con las redes sociales, que muchas personas están conociendo las doctrinas de la gracia, es conocimiento. ¿Sabe qué fue lo que realmente produjo el avivamiento? Es que las personas empezaron a entender la maldad de su corazón y se arrepintieron y clamaban por salvación. No solamente es conocimiento. Pues Carlos, de hecho usted lo ha enseñado en algunos momentos y a mí eso me pareció relevante de alguna forma, porque no se trata de negar una característica natural del ser humano, y es que el ser humano está constituido también por emociones. Entonces, decía alguna vez usted algo muy importante, y es que, digamos, estaría bien si yo reacciono a través de lágrimas, ¿cierto? Pero que esa reacción emocional nazca por la palabra, ¿cierto? Nazca como una reacción de la palabra de Dios, ¿sí? Como pasaba, por ejemplo, en la época de Esdras y Nehemías, cuando dice que Esdras entonces se dirigió al pueblo y ellos unidos como un solo hombre escuchaban la palabra, y al escuchar la palabra de Dios, ellos se lamentaban y lloraban como un solo hombre. Es que de hecho, cuando uno estudia Esdras, lo que vivió Esdras fue un despertar dentro del pueblo judío. Así es. A través de la palabra, claro. Así es. Mire lo que pasó en el avivamiento, Gustavo, que están viviendo cosas que también parecían emocionales, que Jonathan Edwards les tocó escribir un libro. Y yo los he motivado a leer este libro, y este libro se llama Mis afectos religiosos. Léaselo, que es muy bueno. Me lo leí hace tiempo. Muy bueno. Afectos religiosos. No sé si alguien de acá, de los que están aún conectados, se lo ha leído. Y habla de qué emociones
sí son producidas por la verdad y qué emociones son producidas más bien por las pasiones internas de los hombres. ¿Alguien más se lo ha leído? Afectos religiosos. No, Afectos religiosos. Pastor, sí, sí. quería comentar algo en cuanto al tema del avivamiento, Sí, que sí. rescaté de la palabra de Edwards, hablando de la autenticidad de un avivamiento, cuando dice que la legitimidad de un avivamiento no se determina en base a respuestas emocionales, sino que una verdadera obra del Espíritu Santo solo puede medirse en base a los criterios bíblicos. Porque las experiencias emocionales pueden ser poderosas, pero no son una prueba de que Dios está verdaderamente en el asunto. Yo creo que esa porción es sacada de ese libro que llama Afectos Religiosos. Sí, así es. Y también está aquí en Fuego Extraño. Sí, porque él escribió ese libro en medio del avivamiento. Y ese libro habla de qué emociones sí nacen de la verdad y qué emociones no nacen de la verdad. Se los recomiendo, se los recomiendo. ¿Alguien más quiere decir un aporte para finalizar, ya para que oremos y finalicemos? Hay muchos como que les cayó la señal. Los motivo para que inviten a más personas. Yo sé que hay muchas personas que les cuesta este tipo de estudio perseverar, pero hay que hacerlo. Yo voy a seguir incluyendo personas poco a poco. Hay unos que lo están viendo en diferido. Pues la idea es, voy a ir trabajando. ¿Ustedes tienen personas que quieren que se agreguen? También. ¿Alguien más quiere decir algo más para terminar? ¿No? Carlos, no, No. Gustavo, sí. terminar de pronto una idea. Sí, sí es cierto, bueno, no sé si solamente pasa conmigo, pero la señal ha estado extraña hoy, me ha tocado salir 2 o 3 veces, pero no sé si será mi señal de internet o de pronto con los demás, no sé. Bueno, ese tema será de extensa conversación con respecto al don de lenguas. Yo, como lo decía hace 8 días, yo creo en el continuismo. Yo creo que el don de lenguas, el problema del don de lenguas es que pareciera que fuera necesaria u obligatoria para algunas corrientes pentecostales, que fuera casi que de obligatoriedad que todas las personas lo tuvieran como señal de bautismo del Espíritu Santo, cuando eso no es bíblico primero, y que se ha enseñado mal, se ha usado mal, porque inclusive de hecho se ha usado, y bien como decía aquí en el capítulo, se ha usado el don de lenguas para enseñar, es decir, se capacitaba de alguna forma a la gente en el don de lenguas para que enseñara a otros, cuando esa no es propiamente la función del don de lenguas. El don de lenguas de ninguna forma ha sido dado para enseñanza, ha sido dado entonces simplemente para comunicación entre el hombre y Dios, pero de ninguna forma ha sido dado ni para exponerlo públicamente, ni para instrucción, ni para enseñanza, ni para la adoración, ni nada de estas cosas. Sí, Gustavo, aunque aún ese concepto todavía es muy carismático. Pues yo les digo, o sea, de los continuistas que yo conozco, yo nunca los he visto ni hablar en lenguas, ni orar en lenguas. Yo lo que sí entiendo de lo que ellos predican es que no son escépticos y, por ejemplo, algún hombre en una labor misionera, lo que entiendo con lo que he hablado con varios sobre la postura que ellos tienen, que de pronto en alguna labor misionera encuentran un lugar donde no conocen esa lengua y Dios permite predicarles el evangelio. Pero yo nunca, en un continuista, que yo lo escuche orar en lenguas o hablar en lenguas, nunca lo he visto. O Lionel Poupa, ¿cómo lo manifiesta? Bueno, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí, claro. Yo no lo expresé porque, claro, yo no lo expresé la vez anterior porque no daba el tema del asunto, pero yo puedo confesar esto, y por algo Dios da la oportunidad de hacerlo, de que mi pastor, el pastor de mi iglesia que pastorea, que él es teólogo, él es reformado, todo, sostiene las doctrinas de la gracia, él tiene el don de lenguas. Y él ha ministrado mi vida muchas veces, pero también tiene el don de traducción, como dice la palabra. Bueno, bueno, ahí está, hasta ya no lo conozco. Yo conozco los continuistas, pues yo conozco, por ejemplo, John Piper es continuista, pero él nunca manifestó hablar en lenguas. Miguel Núñez. De hecho, yo he escuchado las posiciones. Son dones de ¿no? El Señor da. Sí, sí. Pues yo les digo, pues, como yo lo he hablado con diferentes continuistas, por ejemplo, yo he hablado con alguno de ellos y, como digo, en su práctica se comportan como los estacionarios.
para hablar de ese tema. Pero yo nunca los he visto como que ellos hablen en lenguas o oren en lenguas o algo así. Lo que sí entiendo es que en alguna labor misionera ellos no son, son esceptos, o sea, digamos así, ellos creen que en algún momento Dios puede dar una lengua para comunicarse en la labor misionera. Pero yo, pues, como ustedes saben, yo soy cesacionista, o sea, yo he hablado con varios y de hecho los continuistas que están dentro de la congregación que yo dirijo, o sea, yo nunca los escucho hablar en lenguas, ni ellos me han manifestado que oren hablando en lenguas, solamente que ellos más bien creen que en la labor misionera Dios puede dar ese don para glorificar el nombre, o sea, eso es como lo que les entiendo. Sí. No, y es completamente cierto, perdón, con respecto a la experiencia que se pudiera dar, por la gracia de Dios, de que alguien en un lugar extranjero pudiera ser usado de Dios para hablar esa lengua. Yo estoy convencido también de que eso pudiera pasar. No es una cosa que se estandarice, que pase siempre, en todo momento, ¿no? Eso tiene que venir por la misma soberanía de Dios. Sin embargo, bueno, el escepticismo también de pronto de alguna otra persona tampoco pudiera regularse ya como un hecho doctrinal tampoco, ¿cierto? Bueno, no sé, sería como un tema a discutir. De todas maneras, yo termino con esto para darle paso al hermano, y es que lo que discute, o observo yo lo que discute este capítulo, es si las lenguas que se evidencian son lenguas reales y si los avivamientos que se manifestaron fueron reales o no. Lo que no se discute es si esa persona ha sido salva o no, ¿cierto? Que ese es otro tema, ¿sí? Porque al final, pues, si yo hablara en lenguas y si lo creo, o si yo no hablo en lenguas y no lo creo, eso no determina si soy salvo o no, por ejemplo. Sí. Sí, igual como les digo, esos temas dentro también. Por ejemplo, yo tengo amigos, lo mismo, como les dije la otra vez, por ejemplo, usted ve Sufel Michelén es cesacionista y siempre anda con Miguel Núñez, que es continuista, John MacArthur es cesacionista, ¿cierto? Igual John Piper es continuista, ¿cierto? O sea, que es interesante mirar también yo no soy de esos como que corto muchas, no, solamente yo le digo a las personas, esa es la posición que yo tengo, pero sé que dentro de la congregación que yo dirijo hay continuistas. Lionel, sí. Perdón, un pequeño comentario, disculpe que lo interrumpa. No, dale. En la Biblia de estudio de John MacArthur, él no deja, digamos, sentado de que el don de lengua cesó, sino que puede ser que Dios siga dando, pero la postura de él es cesacionista. Pero él deja abierto la posibilidad de que todavía Dios pueda darlo. No, sí, está bien. Por eso le digo, estamos dentro de la reforma y hay, como le digo, pero yo sí siempre digo, hay una gran diferencia entre continuismo y el carismatismo. De hecho, cuando muchos carismáticos llegan a la congregación, yo siempre les hago esa gran diferencia. Siempre les hago esa gran diferencia. Porque no es lo mismo y no van a venir aquí Yo sí, por ejemplo, si yo veo a alguien que le da un calambre, yo sí me le acerco y yo le digo, hermano, por favor, contrólese, ¿cierto? O sea, yo sí me les acerco, que igual las cosas tienen que ser con orden y decencia. Exacto, no, Carlos, muy bien eso, o sea, lo que usted dice, ese término es muy jocoso, pero es muy real, ¿cierto? Porque el problema llamémoslo, no sé, la manifestación de los dones es que se ha vuelto una locura, se ha vuelto un circo, se ha vuelto un desorden, se ha vuelto una cosa pues que es inadmisible, eso pareciera que se salió de control, ¿cierto? Yo también estoy completamente de acuerdo con eso, sí, en eso tenemos que aprender a regular, inclusive ser muy estrictos, tratando pues de entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere dar como a entender en 1 Corintios 14, ¿cierto? Tratar de regular eso, y bien lo que usted dice, que todo se haga decentemente, en orden, pero lo que ha pasado hoy ha sido una burla, ha sido un desorden, ha sido un desenfreno absoluto y completo. Entonces, porque no se ha entendido cuál debería ser el propósito de los dones, por ejemplo. Entonces, se ha hecho más como una exhibición, más que un servicio para el pueblo de Dios. Muy bien, sí, así es. Sí, ¿puedo decir algo? Dale, Florencia. Ahí nos alargamos un poquitico, pero... Sí, no, lo que pasa es que estaba pensando, digo, no sé si pasa esto en otros sitios de América Latina, ¿no? Pero acá en Uruguay es muy fuerte el tema de la presencia umbandista en nuestro país. Y hay mucha gente que es umbanda, sí,
y ¿Qué es eso? estaba congregándose. ¿Eh? Uganda. Hola. Umbanda, ¿Y eso qué es? de la religión Umbanda afro-brasileña. Ni idea. Es un sincretismo religioso que fue creado en la época de la colonia, cuando hubo el tráfico de esclavos, se llevó gente que era de una zona procedente del centro de África, básicamente de lo que hoy en día es Nigeria, y fueron llevados a Brasil. Ahí en Brasil, como la religión católica apostólica romana no les permitía hacer sus prácticas, lo que hicieron fue un sincretismo religioso, entonces adoraban a los elementos de la naturaleza y los mezclaban con los santos católicos. Y así nace la religión afro-brasileña de la Umbanda. Y esa religión vino acá al Uruguay y hay mucha gente que está yendo a las iglesias y que es Umbanda a la vez. Entonces, justamente con ese tema de el tema del carismático, de las iglesias carismáticas, tienen prácticas que son bastante similares a la religión Umbanda, a las que hacen la religión Umbanda. Le digo porque en mi barrio donde vivo, casi toda la cuadra son umbandistas. Sí. Entonces, y acá en Uruguay hay ministros de educación que son umbandistas, de ministros que están en la política y que son umbandistas. Y digo, en Brasil también. En Brasil es mucho más presente esa religión, o sea, la mayoría, no sé si la mayoría de la población afro-brasileña debe ser umbandista también. Pero, pero a mí me parece que mucho del tema del carismático, por lo menos acá en mi país, a veces tienen prácticas que son bastante similares. Capaz que algunas costumbres culturales se asociaron adentro como que se infiltraron dentro de la iglesia. Le digo porque yo tuve oportunidad de hablar con un pai, que es pai mismo, estaba encubierto donde trabajo, le tuve que preguntar cómo hacían el tema de los sacrificios de los animales y todo ese tipo de cosas, porque me llamó mucho la atención. Entonces fui y le pregunté todo lo que hacían. Y a mí me llama la atención porque ellos van a las iglesias y ellos mismos lo dicen, como que ellos se sienten como que tienen que limpiarse de los espíritus. Y a mí me parece que muchas iglesias carismáticas hacen cosas similares con el tema del exorcismo ese de los espíritus y demás. Bueno, hay iglesias que son carismáticas que que tienen esas prácticas y que yo por lo menos lo relaciono con el tema cultural. No sé si eso pasa, me imagino que en otros lugares de América Latina debe pasar algo similar, capaz con otro tipo de religiones que están, o con otro tipo de costumbres culturales. No sé si eso también viene por el lado del evangelio norteamericano, hay muchas cosas que fueron infiltradas, mezcladas, pero hay cosas que vienen también desde ese punto, que hay gente a veces que va a la iglesia y que pertenece a otras agrupaciones religiosas y uno a veces como que no se da cuenta, no, y a veces me parece a mí que es por la suavidad que tenemos nosotros de aceptar cualquier cosa, como no nos damos cuenta que una persona que es un bandista pertenece a una congregación, va a una iglesia, digo, y no lo percibimos o no nos damos cuenta. Digo un bandista por dar un ejemplo, pero así como esos hay muchos, digo, de otro tipo, ¿no? También. No, y de hecho, Florencia, también hay católicos carismáticos, católicos que hablan también en lenguas. Por ejemplo, donde yo estoy, en mi ciudad, hay católicos carismáticos y tienen danzas, tienen influencia judía, hablan en lenguas, también hacen liberación de espíritus, también tienen cultos de sanación. O sea, el carismatismo está dentro de los católicos, dentro de los judíos, dentro de los anglicanos. El tipo de manifestación carismática también está en otros lugares. Y usted ve estas iglesias católicas y llaman así, Renovación Católica Carismática. Sí, yo tengo un compañero de trabajo que es así también. Sí, de eso. Y usted ya ve las iglesias católicas, haga de cuenta iglesia carismática, solamente que con imágenes. Pero tienen danzas, tienen muy bueno, y que adoran a María por todos lados. Pero haga de cuenta lo mismo. Listo, entonces vamos a terminar orando. Ya se nos hizo pues el tiempo. Y estamos ahí pendientes, invitemos también a otras personas, y yo también estoy invitando otro, y ahí vamos poco a poco. Bueno, oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste tener, de estudiar esta porción de Romanos y de profundizar sobre este libro. Gracias Señor por todos los que nos conectamos. Ayúdanos Señor a todos a perseverar en este estudio, las personas que están en el grupo y que faltan, y también los que lo están viendo en diferido. Te pedimos Señor para que nos ayudes y que cada vez podamos tener una profundidad doctrinal, Señor, de lo que nos está enseñando Romanos. Te doy gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos pendientes